en este bloque vamos a hablar un poquito del Lawfare. Exactamente. Lawfare. Que por ahí mucha gente no lo puede tener muy claro lo que es, pero justamente por eso vamos a hablar. Se relaciona directamente con los temas que venimos charlando, con el fallo a Cristina Fernández de Kirchner, con la prisión domiciliaria que acabamos de desglosar. Y para eso tenemos con nosotros esta tarde-noche al señor Roberto Cristófano, quien es parte de la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense. Más exactamente lleva a cargo la Secretaría de Prensa. Lo tenemos por ahí a Roberto Cristófano. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto, ¿nos escuchás bien, Robert? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo va, Sí, Roberto? no sé si a mí. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Tincho, Fefu y Emiliano te están saludando desde acá, desde Monte Grande. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? A ver, bien, Todo bien. bien. Todo tranquilo, che. Bien. ¿Vos en dónde estás geográficamente? Estoy en Calzada. ¿En Calzada? ¿Y ahí En se levantó Rogelio viento, Estado. como acá en Monte Grande? ¿Cómo? ¿Se levantó viento hace un rato, como acá en Monte Sí, hay un Grande? viento tremendo. Tengo ventana adelante, se está volando todo. Fuertes vientos, Sí, fuertes sí. vientos. Sí, a mí me Y sorprendió. Se viene frío. Bien. Bueno, Roberto escribió y sacó esta semana un artículo en la revista En Marcha, que es una revista sindicales de la JB justamente, y el artículo habla del Lawfare. Como primera medida, la pregunta que Fefu debe tener es, Sí. ¿qué es Yo el Lawfare? lo leí, lo entendí, me pareció muy interesante. Ahora te dejo, Robert, que hagas una introducción Dale. para la gente que está del otro lado, que vos mejor que nadie lo vas a ver resumir y explicarlo rápido. Bien, Dale. No soy un especialista en el tema, yo soy un compañero militante, un comunicador, digamos. Decidimos tomar el tema en la revista. La revista es una revista que, como decía Emi, se llama En Marcha, es una revista que hacemos desde el Sindicato de Judiciales de la provincia, y tomamos temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, de los trabajadores en general, de los judiciales en particular, y algunos temas de agenda nacional, de agenda que creemos que es relevante para la discusión, para que tengamos información los laburantes de cómo viene la cosa. bien. El Lawfare es una estrategia, se llama, Atilio Borón dice estrategia de golpes blandos, que se viene utilizando desde los 2000 en América Latina, impulsada contra gobiernos populares, contra lideresas de gobiernos progresistas y populares, donde, como dice la nota, se busca neutralizar la acción de gobierno de estos gobiernos progresistas sin los métodos tradicionales de los golpes de Estado que se han utilizado en otros momentos de la historia. Como es el uso de la violencia. Por eso, sabemos bien claramente que quién es el principal interesado de neutralizar procesos progresistas y populares en América Latina. Viene del norte la cosa. Ajá. Y en esta etapa han tenido, el Lawfare se divide en law, ley, warfare, guerra, digamos, es una guerra a través de procesos judiciales. Mirá, bueno. Es un mecanismo, es una estrategia que siempre vincula al Poder Judicial, a los medios económicos concentrados y a los grandes grupos económicos de los países, Sí. que son los principales interesados en frenar procesos, y tiene un modus operandi que es muy similar en todos los países. Se ha desarrollado muy fuertemente desde el 2010 para acá, digamos, con procesos, por ejemplo, con el presidente Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras. Lo de Lula fue lo más fuerte, ¿no? O sea, lo de Lula se inicia con la destitución de Dilma en el 2016, después con el encarcelamiento de Lula en 2018. El proceso a Cristina no es de ahora, sino que es algo post-2015, inclusive previamente. Y se viene activando justamente en épocas electorales. Cada vez que se activaba un pasito, era una fecha electoral. Es una estrategia muy bien articulada por los sectores conservadores y los sectores vinculados a los grupos económicos de los países, en donde utilizan al Poder Judicial federal de los países, ¿no? No estamos hablando de la justicia ordinaria, Claro. donde trabajamos con Emi, también somos trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.
No, esto está en las altas esferas de los poderes judiciales de los países, de las cortes federales, las cortes supremas de los Claro. países, donde se da una estrategia muy coordinada entre medios de comunicación, acción de denuncia política, de denuncia de sectores políticos y poder judicial sobre acciones de gestión de los gobiernos. Tiene que ver mucho con el desarrollo de la obra pública de los países. El caso Correa en Ecuador, el caso en la Argentina y el caso en Brasil tiene mucho que ver con el tema del desarrollo de obra pública, en donde se desarrolla una estrategia muy bien coordinada y masiva de denuncias coordinadas, diversas, en donde el Poder Judicial, con muy poca prueba, con muy poca solidez desde el procedimiento judicial, le da curso, empieza a avanzar y desde los medios de comunicación empieza un proceso muy masivo y muy fuerte de estigmatización de los dirigentes, de las capas intermedias, o sea, va contra los principales dirigentes de los países y también se actúa contra las capas medias para tratar de buscar de romper la cadena de relación, la cadena de lealtades entre los principales referentes y las cadenas intermedias. Claro, claro. En la Argentina se dio algo muy, muy de manual en cuanto al lawfare, que esto no implica que no pueda haber situaciones de corrupción o uno de los elementos del lawfare es montarse sobre realidades que suelen tener algún... Bueno, por eso algún imagino que viso de- apuntan a la obra pública también. Claro, suelen tener algún viso de realidad, pero la corrupción en la obra pública no es algo que se da solamente en un país ni en un sector político. Hay situaciones de corrupción a todo nivel, Sí, 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 claro. pero eso es 100 veces agrandado, difundido masivamente por los medios de comunicación. O sea, te doy un ejemplo, digamos, los bolsos de López no fueron un verso, digamos. Total. Ahora, que eso tenga que ver con que Cristina tuvo algo que ver con esos niveles Claro. de corrupción que pudo haber habido, eso no se prueba nunca, Claro. no se probó ni en Argentina, ni la relación de Lula con corrupción de la obra pública en Brasil, y se enfoca fuertemente hacia los principales referentes, neutralizar, y todo va concatenado. Por ejemplo, lo de Brasil. A Lula se le impide, se lo encarcela en 2018 con un proceso judicial totalmente irregular y flojo de papeles, se le impide ser candidato y automáticamente el establishment instala a Bolsonaro y Bolsonaro es presidente. En la Argentina pasa algo parecido, digamos, el proceso de estigmatización del 2015, del post-2015, inhabilita ahí fuertemente en la figura de Cristina. Bueno, se desarrolla el gobierno de Macri, bueno, todo lo que conocemos en la Argentina. Bien, bien. O sea que está. Volviendo al principio. Sí, sí. decime. No, decime. No, que volví al principio porque me fui por las ramas, que es el lawfare, es una estrategia coordinada para neutralizar procesos progresistas y populares en América Latina. Perfecto. Y según nos contás, arranca todo. El poder económico, porque hay algo que justamente no le está cabiendo del gobierno popular, instala un problema. Los medios hegemónicos de comunicación lo distribuyen y la justicia lo confirma sin pruebas. Exacto. O sea, el proceso de Cristina muy fuerte en ese sentido. Gran parte del procedimiento, la defensa de Cristina está sentada en una parte muy fuertemente con que lo que a Cristina se le endilga y se llega a la sentencia en el año 2022 son denuncias que ya habían sido abiertas en la justicia de Santa Cruz, que había sido sobreseída una parte, otra parte archivada, y después de mucho tiempo, jueces probadamente relacionados con el macrismo, o sea, porque gran parte, o sea, el tribunal que condena en el año 2022, los jueces son los jueces de Lago Escondido, digamos, los jueces vinculados a Macri, esos jueces reabren, avanzan el proceso, bueno, sancionan y llega a lo que pasó ahora, hace 15 días, que la Corte confirma, ¿no? Claramente. Y me parece importante, por lo menos para que nuestros escuchantes analicen algo que es para mí muy importante, es esta falta de pruebas. Yo creo que
la oposición o los medios opositores a Cristina Fernández de Kirchner, si hubiera una prueba, estarían cantando tenemos esto, y lo único que hacen es hablar de cientos de pruebas, cientos de hechos, pero no individualizan, mira, tenemos esto. Exactamente, o sea, la defensa, yo tampoco soy un especialista en estos casos, pero bueno, como todos leemos, estudiamos y analizamos lo que van diciendo los compañeros que se encargan, la defensa de Cristina, digamos, leerlas. No se ha podido comprobar la relación entre ella y los hechos que llegan a sentencia, digamos. Claro. O sea, hay cosas muy endebles. Miren, cuando me puse a estudiar un poquito este tema para escribir la nota, varias de las notas de especialistas hablan de determinados instrumentos en cómo instalar estas causas. Y uno de esos instrumentos es el revoleo así endeble de documentación, de cuadernos. Nos suena lo de cuadernos, sí, ¿no? Claro. Otra causa es la causa cuadernos. Sí, o sea, sí. Supuestamente se escribía en un cuadernito un procedimiento de coima. Bueno, esto sucedió en otros países también. O sea, hay una instrumentación muy coordinada para llegar a donde llegamos. Tomar una partecita. Exacto, para llevar a cabo todo, técnicamente llevar a cabo este proceso. Ahí leía la nota de Roberto, él hacía hincapié, creo que está resaltada ahí, en los tres pilares, que es la judicialización, el rol de los medios, que ahí comentaba un poquito del lago escondido, y ahí me gustaría hacer un poco de hincapié, porque creo que ahí está la cocina del lawfare. Estas reuniones que se tienen entre jueces, políticos y poderes, que creo que ahí se cocina, no sé Roberto si puede... Sí, claramente. O sea, es un elemento central de todos los procesos que se han dado en Latinoamérica, la relación y la connivencia entre el Poder Judicial y los sectores conservadores de poder del establishment de cada uno de los países. También lo que es importante que nosotros tengamos bien en claro, digamos, por qué estos procesos se impulsan contra modelos que intentan tocar de alguna manera los intereses concentrados de los países, que intentan procesos que distribuyan la riqueza, que distribuyan el poder, que piensen en democracias con mayor participación de la población. Ahí es a donde apuntan, ahí es donde van fuertemente. Y el Poder Judicial es un instrumento que se utiliza en estos países, y en la Argentina fue muy grosero. Toda esta relación de los jueces del lago escondido con el macrismo. Bueno, ahí nos lleva a un tema que nosotros como trabajadores judiciales, ahí me salgo del comunicador y voy como laburante judicial, sobre la necesidad de llevar adelante una reforma judicial seria en la Argentina, donde discuta cómo se conforma, cómo se llega a las magistraturas en los distintos niveles de los poderes judiciales del país. México tuvo una reforma hace poco, no sé si Roberto estás ahí al tanto de cómo fue la reforma que se hizo en México. En México. Hicimos una nota también, sí. Es muy interesante lo de México. Los mexicanos han decidido, el gobierno de México, que tiene una continuidad entre el gobierno de López Obrador y el gobierno ahora de la presidenta actual, decidieron ya en el gobierno anterior la elección de una parte del Poder Judicial por voto directo. Esto se decidió, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien la fecha, y se votaba ahora en junio. Mirá. Ya se hizo la primera experiencia de voto directo de determinadas instancias del Poder Judicial. No es toda la justicia ordinaria, sino de medios para arriba. Bueno, se hizo una experiencia. Interesante. Por supuesto, esto generó un rechazo enorme de todo el establishment político, claro, donde empieza a tomar todos los conceptos que se atenta contra la democracia, contra la distribución, la división de poderes, la república. ¿Se acuerdan de estos conceptos cuando se les toca algún tipo de interés? Bueno, en la Argentina hemos dado muy pocos pasos en este sentido. El proceso de selección de los jueces es un proceso muy indirecto y muy relacionado a corporaciones. Claro. O sea, el Consejo, los jueces en la Argentina se seleccionan a través del Consejo de la Magistratura Nacional y de todas las provincias, eso post-reforma constitucional del 94, y es un proceso, sí, que es mejor a como era antes del 94,
pero que está muy acotado a corporaciones. Participan los colegios de magistrados, las universidades, representaciones políticas de cada uno de los estamentos, pero no hay una participación directa de la ciudadanía, y muchas veces queda, porque también en el caso de Cristina lo tenemos, gran parte de los jueces fueron nombrados en la etapa del kirchnerismo en el poder, entonces esto abre una cuestión de autocrítica generalizada también que tenemos que hacer, pero también yo pongo el punto en que el sistema es endeble y el sistema también permite ese tipo de cosas, claro, porque no da participación seria a la ciudadanía con mecanismos directos. Por ejemplo, los sindicatos judiciales, que tengan voz. Claro. Porque nosotros sabemos quiénes son los jueces que llegan. Porque la mayoría vienen de carrera, la mayoría ingresan a trabajar y podemos dar opinión sobre las características de determinado postulante para determinado... Lo hacemos, pero de forma indirecta y no vinculante. Entonces, estamos muy lejos de poder encarar una reforma judicial que transforme el Poder Judicial. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Me parece que es importante hacer esta última, ¿cómo se dice cuando se unen dos conceptos? Relación. Esta última relación, que es que no se puede hablar de lawfare o tratar de combatirlo sin hablar de reforma judicial. Me parece que estoy totalmente de acuerdo. La última, porque tenemos poquito tiempo y ya saliendo del lawfare, Robert, te quiero aprovechar porque veníamos hablando de eso. ¿Cómo ves, luego de la condena de Cristina, que se está reorganizando el peronismo? ¿Qué entendés vos que está sucediendo? Yo creo que lo de Cristina es conmocionante para todo el peronismo, para toda la militancia popular, porque, digamos, o sea, tiene una dimensión de que es un golpe muy fuerte contra una de las principales o la principal referencia que tenemos en la Argentina. En eso estamos todos de acuerdo, estamos golpeados y estamos peleando en todas las iniciativas que podamos tener para dar la batalla por la inocencia de ella, por la perspectiva de esto. Ahora, lo que viene hacia adelante no soy muy optimista, digamos. O sea, el peronismo viene teniendo discusiones internas fuertes, donde yo lo que creo es que ha ganado demasiado terreno la discusión de la rosca y la discusión de espacios, la discusión de los cargos, claro, de pequeñas cosas, y tiene cada vez menos espacio, o tiene muy poco espacio el programa político, el qué hacer para transformar la Argentina, qué hacer para volver al gobierno y para cambiar la Argentina, o el por qué Milei, ¿no? Porque Milei no es algo que cayó del cielo, y soy de los convencidos con respecto a que el votante de Milei o la mayoría del votante de Milei no es adherente a su programa delirante político, sino que es parte de la expresión de errores que hemos cometido nosotros en la etapa anterior. Entonces, hacia adelante hay algunas señales de que puede haber acercamientos y construir propuestas más unificadas, pero no lo veo fácil. En la provincia de Buenos Aires está el tema de lo del gobernador, la discusión que hay con la Cámpora. No lo veo simple, pero ¿por qué no lo veo simple? Porque nos cuesta, o a la dirigencia le está costando hace mucho tiempo separar la paja del trigo, ver las contradicciones principales y separar las contradicciones secundarias, dejarse de romper las pelotas, hablando mal y pronto, en la discusión de los cargos y tratar de discutir hacia dónde hay que ir, o el por qué el pueblo, o por qué la mayoría del pueblo. Miren, yo estaba viendo una encuesta que salía la semana pasada que me preocupó muchísimo, o que preocupa muchísimo. El 72% de los jóvenes de menores de 30 años considera que Cristina es culpable, digamos. O sea, la vi. Ahí hay algo que tenemos que leer. Porque estamos hablando de miles y miles y miles de pibes jóvenes. O sea, hay algo que está pasando. El peronismo tiene que hacer una autocrítica muy fuerte de por qué se ha ido deteriorando la conexión que históricamente se tuvo con la juventud y con los sectores populares, para pensar el volver. Hay que dar la pelea ahora en el 25 de la mejor manera que se pueda, con la mayor unidad que se pueda construir, pero hay que pensar en el 27, porque este proceso está realizando un daño
al pueblo argentino que nos va a llevar mucho tiempo reconstruir. Entonces, espero que los principales referentes del peronismo, del movimiento nacional y popular, puedan clarificar ese horizonte hacia donde hay que ir, secundarizar las aspiraciones personales y poner por delante el movimiento, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, que a veces parece que se olvidan mucho. Está bueno repetirlo. Amigos, ¿tienen alguna más ustedes? No, yo estoy... Vamos para liberarlo. Bueno, Robert, 1.000.000 de gracias por conectarte, por tomarte el tiempo. La verdad que es muy interesante y empezar a hablar del lawfare, porque es justamente el quid de la cuestión en lo que está sucediendo, o por lo menos de lo que nosotros estamos abordando hoy. Lo único que tengo para decir, yo ayer leí la nota, Robert, y lo dije al principio, me abriste la cabeza. Sabía que existía, no sabía que tenía un nombre que ya se había hecho... Claro. En otras partes de cuando venía, eso no lo tenía idea. Cuando me haces leer la nota, ir asociando, me parece genial. Sí, intentamos que sea así lo más simple posible. No somos especialistas, sino que somos comunicadores, digamos, y quisimos hacerla lo más simple posible para contribuir a seguir instalando el tema y generar conciencia sobre el tema. Perfecto. Bueno, Robert, te liberamos. 1.000.000 de gracias, te mandamos un abrazo. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. He visto otros anteriores. Abrazo. Abrazo. Y ahí pasaba Roberto Cristófano, hablando un poco del lawfare, dando la opinión de cómo está organizándose el peronismo. Exactamente. Está bueno discutir estos temas, como decía Robert, ponerlos sobre la mesa. Decir, che, mira, esto pasa en América Latina, pasa en el mundo. Y hay que ver cómo nos posicionamos ante eso. Y por lo pronto conocerlo y saber que está ya te da otra perspectiva, otra visión para tomar decisiones. Información para combatir la desinformación.